Educación Universitaria María Cano. Bienvenidos. Hoy vamos a ver el tema de la tabulación de la información. En el estudio de mercados hay 4 aspectos fundamentales que se deben de tener en cuenta, que son la confección del cuestionario, que es donde se formulan las preguntas adecuadas para que el cliente, al responderlas, sepa tomar decisiones de futuro del proyecto. El segundo es el trabajo de campo. El trabajo de campo consiste en realizar la encuesta en el momento adecuado a los posibles clientes. El tercero es la tabulación de la información, y ya entraré de fondo a explicarlo. Y el cuarto es lo que es el plan de mercadeo. La tabulación de la información consiste o tiene su importancia en recopilar toda la información necesaria, real y verídica, para tomar decisiones sobre el futuro del proyecto. Los pasos a seguir en la tabulación de la información son el cuadro de variables, que consiste en, a través de la estadística, mirar cuáles son las variables o las alternativas dadas o seleccionadas por los clientes. Es decir, cuando hablamos de variables es porque no todos los clientes responden a la misma alternativa, sino que son varias dentro de ellas. Por eso varía de acuerdo a muchas opciones o características del mercado. En ellas tenemos como este ejemplo, siempre se coloca primero el texto de la pregunta. En este caso, ¿cuántos años tiene? Las variables son las opciones o la alternativa que tiene el cliente para responder. A, de 20 a 25 años, B, de 26 a 30, C, de 31 a 35 y D, más de 35. En este cuadro tenemos 2 elementos fundamentales, que son la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta es la cantidad de personas que respondieron una u otra alternativa. En este caso, tenemos una muestra de 50 personas que fueron las 50 encuestadas, donde la alternativa A de 20 a 25 respondieron 20, en la segunda 15, tercera 10 y la cuarta 5. Esa es la cantidad de personas que respondieron a las variables anteriores. La frecuencia relativa consiste básicamente en los mismos datos, pero a nivel porcentual. A nivel porcentual quiere decir de que se debe mirar o analizar el porcentaje de participación de cada una de las alternativas respecto al total, que es la muestra. Entonces, la frecuencia relativa tiene una pequeña fórmula, que es la frecuencia absoluta, o sea, la cantidad de personas que respondieron cada una de las variables, dividido la muestra, o sea, la cantidad de personas encuestadas. ¿Sí? En este caso, tenemos, por ejemplo, la frecuencia relativa de la primera es 20 dividido 50 personas y me da 40%. Ese 40% equivale a la participación de la primera alternativa sobre todas las demás. Y en la misma forma se hacen la B, la C, la D y todas las que siguen. Para las preguntas abiertas, que son de varias opciones, tenemos el siguiente caso. El texto de la pregunta dice: ¿por cuáles estados civiles ha pasado usted? Se encuestamos 5 personas. En el cuadro de variables tenemos las opciones, que son soltero, casado, viudo, separado y unión libre. En este caso, la frecuencia absoluta de las personas que respondieron la opción de soltero, fueron todas, porque todos fuimos solteros. Luego de esos 50 se casaron 30, enviaron 20, se separaron 5 y unión libre fueron 15. Entonces, la frecuencia absoluta es la sumatoria de todas las respuestas obtenidas de los clientes, que en este caso fueron 120. Pero para la frecuencia relativa es la misma fórmula que explicábamos anteriormente, que es la división de la frecuencia absoluta. En nuestro ejemplo, para soltero, tenemos 50 personas, que fueron solteros, dividido la muestra, que ya es el total,
de las respuestas 120 a un total de 41%. De la misma forma se hace para las demás opciones a un total de 100%. El segundo aspecto dentro del paso a seguir es la moda. La moda en el mercado a nivel comercial se entiende lo que más se utiliza en un momento determinado. Por ejemplo, en la época de enero y febrero, la moda es la temporada escolar, porque es lo que más se utiliza y es lo que más se está dando a cabo en el momento. Entonces, acá en el estudio del mercado de la moda es la frecuencia absoluta más alta entre todas las variables, o sea, los que respondieron más personas una u otra alternativa. Entonces, en este caso de las preguntas abiertas, vemos que la moda es 50 personas, que fue la más alta entre todas las demás. Y en el caso anterior, donde veíamos acá de cuántos años tienen, tenemos la terminada, que es 20, porque fueron el mayor número de personas que respondieron. Pero puede existir también el caso de que se den dos modas, porque son dos frecuencias absolutas las más altas. Pues en ese caso se denomina bilugar. Ejemplo, en el caso de los estados civiles, pudo haber sido 50 solteros y los 50 se casaron. Pues en ese caso sería bimodal, ¿sí? Y puede existir muy escasamente trimodal o polimodal, varias alternativas o varias frecuencias absolutas más altas. Luego tenemos las gráficas, que es el paso, que es muy importante porque a nivel visual se ve más rápidamente y se capta más fácil también los porcentajes de participación. En este caso, por ejemplo, hay varias gráficas, círculos, o sea, tortas que llaman, rectángulos, histogramas, etc. En el caso de la gráfica, por ejemplo, de tortas, tenemos cada uno de los porcentajes obtenidos como un ejemplo, y así la persona puede ver más fácilmente cuál fue la representación de cada una de ellas. Las conclusiones son fundamentales que se saquen las que se consideren básicas o importantes para tomar decisiones en el estudio de mercados. Y por último, se toman las decisiones que se consideren también viables y necesarias para darle financiación y un futuro al proyecto en cuanto a su seguimiento. Como resumen, podemos decir que el tema visto de la tabulación de la información se hace a nivel estadística con el fin de tener una visión más específica sobre lo que es el estudio de mercados y la encuesta realizada a los futuros clientes en un momento determinado.